Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría inmensa tenerlos aquí, listos para acompañarme en esta charla, en esta especie de confesión que siento la necesidad de compartir con ustedes. Como bien saben, muchos me siguen desde hace tiempo, han sido testigos de mi evolución, tanto en el ámbito profesional como, y esto es lo que hoy nos reúne, en el personal. Y es precisamente sobre este último aspecto que quiero abrir mi corazón, sobre mi vida personal, más concretamente sobre una relación que fue sumamente significativa en mi vida y que, como algunos ya habrán notado, ha llegado a su fin. Sé que en el universo digital, ese laberinto de información y desinformación, pululan especulaciones, rumores que crecen como la mala hierba, historias que se adornan con la fantasía y se alejan de la realidad. Precisamente esta proliferación de versiones no autorizadas es lo que me ha impulsado a sentarme frente a la cámara, a mirarlos directamente a los ojos y a hablarles con la honestidad que me caracteriza sobre lo que realmente aconteció. Quiero ser claro, transparente y sobre todo, respetuoso, tanto con ustedes, mi comunidad, a quienes debo la lealtad de la verdad, como con la persona que durante un tiempo valioso compartió su vida conmigo. No pretendo ni lo haré adentrarme en detalles íntimos que pertenecen al terreno sagrado de la privacidad, ni revelar aspectos que puedan herir o dañar a alguien. Mi único objetivo es ofrecerles mi versión, mi perspectiva personal sobre esta historia que inevitablemente ha dejado una huella en mi camino. Antes de sumergirnos en el relato, quisiera solicitarles un pequeño favor. Si son nuevos en este espacio, si acaban de descubrir mi canal, o incluso si ya me siguen desde hace tiempo pero aún no se han suscrito, les invito a que lo hagan en este preciso instante. No olviden activar la campanita, ese pequeño símbolo que les avisará cada vez que suba un nuevo vídeo, para que no se pierdan ninguna de mis publicaciones. Prometo seguir esforzándome por brindarles contenido que les resulte interesante, entretenido y, por encima de todo, genuino, auténtico, reflejo de lo que soy y de lo que pienso. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano, como dirían algunos. Como muchos de ustedes saben, hace algún tiempo inicié una relación con. Fue un periodo que atesoro con cariño, una etapa intensa, repleta de emociones que me hicieron vibrar y de aprendizajes que me moldearon como persona. La amé profundamente, no puedo ni quiero negarlo. Fue una persona singular, alguien que ocupó un lugar especial en mi corazón, que me brindó su apoyo incondicional en momentos de dificultad, que me hizo reír hasta las lágrimas y que me enseñó valiosas lecciones sobre mí mismo y sobre la complejidad de las relaciones humanas. Aún conservo en mi memoria, con la nitidez de una fotografía recién tomada, el momento exacto en que la conocí. Desde el primer instante sentí que existía una conexión especial, una fuerza invisible que nos atraía el uno al otro. Comenzamos a conversar, a compartir nuestras historias, a descubrir nuestras similitudes y nuestras diferencias, y poco a poco, sin darnos cuenta, nos encontramos deseando compartir nuestras vidas, entrelazar nuestros caminos. Fueron meses maravillosos, de esos que se graban a fuego en el alma. Viajamos juntos, exploramos lugares increíbles, creamos recuerdos inolvidables que guardaré por siempre en mi corazón. Por supuesto, también enfrentamos momentos difíciles, como sucede en cualquier relación, pero siempre intentamos superarlos juntos, brindándonos apoyo mutuo, siendo el refugio del otro en medio de la tormenta. Admiraba profundamente su y me encantaba su. Sinceramente creía que teníamos la posibilidad de construir un futuro juntos, de envejecer el uno al lado del otro. Pero como suele ocurrir en la vida, los planes a veces se desmoronan como castillos de arena ante la fuerza del mar. Con el paso del tiempo comenzaron a surgir diferencias, a aparecer obstáculos que a pesar de nuestros esfuerzos, no supimos cómo sortear. No voy a entrar en detalles específicos, porque reitero mi compromiso con la protección de su privacidad. Sin embargo, sí puedo decirles que a medida que nuestra relación avanzaba, nos dimos cuenta de que nuestros caminos comenzaban a bifurcarse, a tomar direcciones opuestas. Teníamos visiones divergentes sobre el futuro, prioridades que ya no coincidían, y esa disparidad comenzó a generar tensión entre nosotros, a crear una brecha cada vez más difícil de cerrar. Intentamos dialogar, intentamos buscar soluciones, recurrimos a la comunicación honesta y transparente, pero lamentablemente no fue suficiente. Llegó un punto en el que con dolor pero con lucidez, nos dimos cuenta de que lo mejor para ambos era tomar caminos separados, permitir que cada uno siguiera su propio destino. No fue una decisión fácil, se los aseguro. Fue una de las decisiones más difíciles y dolorosas que he tenido que tomar en mi vida.
Sentí un profundo dolor, una inmensa tristeza, una frustración que me carcomía por dentro. Pero al mismo tiempo sabía que era lo correcto, que aferrarse a una relación que ya no funcionaba, que se había convertido en una fuente de sufrimiento para ambos, no le hacía bien a nadie. Era necesario tener la valentía de soltar, de dejar ir, de aceptar que a veces el amor no es suficiente. Quiero dejar absolutamente claro que no hubo terceros en discordia, ni infidelidades, ni engaños, ni ninguna situación escandalosa de ese tipo. Simplemente con el tiempo nos dimos cuenta de que no éramos compatibles a largo plazo, que nuestras diferencias eran irreconciliables, que nuestros proyectos de vida ya no encajaban. Y a veces lamentablemente esa incompatibilidad es suficiente para que una relación, por más amor que haya existido, llegue a su fin. A veces el amor no lo puede todo. Sé que muchos de ustedes se preguntarán si me arrepiento de algo, si cambiaría algo de lo que viví. Y la respuesta es un rotundo no. No me arrepiento de haberla conocido, ni de haber compartido mi vida con ella, ni de haberla amado con toda mi alma. Creo firmemente que todo sucede por una razón, que cada persona que cruza nuestro camino tiene una misión que cumplir en nuestra vida, y que esta relación, aunque haya terminado, me dejó valiosas enseñanzas y me ayudó a crecer y a madurar como persona. Aprendí a amar de verdad, a entregarme por completo a la otra persona, a ser más paciente, a escuchar con atención, a comunicarme de manera más efectiva, a valorar las pequeñas cosas de la vida, esos detalles que a veces pasamos por alto en la vorágine del día a día. También aprendí que no todas las relaciones están destinadas a durar para siempre, que algunas personas entran en nuestra vida para enseñarnos algo y luego se marchan, y que a veces, lo más valiente, lo más generoso y lo más sabio que uno puede hacer es dejar ir, permitir que la otra persona siga su propio camino, aunque eso implique un dolor inmenso. Por supuesto que sigo sintiendo cariño por ella. Los sentimientos no se evaporan de la noche a la mañana. Le deseo lo mejor en su vida, que encuentre la felicidad que anhela, que alcance sus metas y que cumpla todos sus sueños. Y espero sinceramente que ella también me desee lo mismo a mí, que me vea con cariño y que recuerde los buenos momentos que compartimos. Ahora, después de un periodo de reflexión, de introspección y de sanación, me siento preparado para seguir adelante, para mirar hacia el futuro con optimismo y esperanza. Estoy enfocado en mi trabajo, en mis proyectos personales, en seguir creciendo como persona, en convertirme en la mejor versión de mí mismo. También estoy abierto al amor, por supuesto, no le cierro las puertas a la posibilidad de encontrar a alguien especial que me acompañe en este viaje. Sin embargo, en este momento mi prioridad es estar bien conmigo mismo, sanar las heridas del pasado, aprender de esta experiencia y fortalecer mi autoestima. Creo que es importante hablar de estas cosas, ser honesto sobre las relaciones que terminan, sobre los duelos amorosos, sobre los fracasos sentimentales. No siempre todo es perfecto, no siempre todo sale como uno lo planea, no siempre encontramos a nuestra alma gemela a la primera. Y está bien. Es parte de la vida, es parte del proceso de crecimiento. Lo importante es aprender de los errores, levantarse después de cada caída, seguir adelante con la frente en alto y no tener miedo a volver a amar, a abrir nuestro corazón a la posibilidad de encontrar la felicidad. Quería compartir esto con ustedes porque siento que son parte de mi vida, que forman una comunidad que me apoya y me comprende. Valoro enormemente su apoyo, su cariño, sus mensajes de aliento y su comprensión. Y quería que supieran la verdad, desde mi perspectiva, sobre lo que realmente pasó, para que no se dejen llevar por rumores infundados o por versiones distorsionadas de la realidad. Y bueno, eso es todo lo que quería contarles hoy. Ha sido un vídeo un poco diferente a lo que suelo hacer, más personal, más íntimo, más vulnerable. Espero que lo hayan entendido, que hayan conectado con mi sinceridad, y que hayan valorado mi apertura. En resumen, amé profundamente a nuestra relación, fue muy importante y significativa para mí, pero por diferentes razones, nuestros caminos se separaron. No me arrepiento de nada de lo que viví, aprendí mucho de esta experiencia y le deseo lo mejor en su vida. Ahora estoy enfocado en mi futuro y abierto al amor, con la esperanza de encontrar a alguien con quien compartir mi camino. Gracias por estar ahí, por escucharme con atención, por comprenderme y por apoyarme siempre. Su presencia en mi vida significa mucho para mí. Y ahora, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció este vídeo? ¿Alguna vez han pasado por una situación similar? ¿Cómo superaron una ruptura amorosa?
Me encantaría leer sus experiencias, sus opiniones y sus consejos. Recuerden que este es un espacio seguro, un lugar de encuentro donde podemos compartir nuestras vivencias con respeto y empatía. Les pido que sean amables y considerados en sus comentarios, que eviten los juicios y las críticas, y que se centren en ofrecer apoyo y comprensión. Y antes de despedirme, no se olviden de darle un me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos, donde seguiré compartiendo contenido interesante y entretenido. Gracias de nuevo por todo su apoyo. Les mando un abrazo enorme, lleno de cariño y gratitud, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.